Como bien decía Carolina, los temas de esta noche tienen que ver con lo nacional, específicamente ya que las elecciones fueron elecciones nacionales. Tiene que ver también con nuestros candidatos a nivel provincial, pero sobre todo el impacto que ha tenido esto a nivel nacional, porque lo provincial lo estaremos conversando más adelante, cuando las aguas empiecen a precipitar y empiece ya a salir la información que de alguna manera la estamos chequeando y que habla de varios cambios o posicionamientos que se están escuchando, que probablemente ocurran, pero como no tenemos la certeza absoluta de que esto sea así, preferimos esperar a que los acontecimientos empiecen a transitarse por las certezas, salir de las dudas, así que estaremos informando de estos más adelante. Es interesante ver y analizar lo que pasó en estas elecciones del domingo pasado. ¿Hay una sola mirada? No, por supuesto. Hay muchas miradas acerca de los resultados, cómo se analizan y qué impacto han tenido esto hacia las fuerzas políticas que participaron, pero también mirando el día después. Existen distintas frecuencias que nos permiten determinar lo que viene. Y en este sentido, ¿qué datos hay que mirar para entender lo que está pasando o lo que va a pasar en pocos días? Hay situaciones que se avecinan. El presidente algo dijo con respecto a un pacto que se iba a celebrar, una invitación que se iba a hacer pública desde la presidencia hacia los diferentes bloques, etcétera, etcétera. Datos que se van conociendo, hechos que se están pronunciando, pero que en definitiva, al día de hoy, día martes, 48 horas después de la elección, no hay nada todavía. Muchos anuncios, mucho humo, pero en realidad la situación no se define en función de las intenciones que había para el domingo por la noche por parte del presidente. ¿Cuántos votos se perdió o cuántos votos perdieron las dos fuerzas mayoritarias desde el 19 a esta fecha? Bueno, es un dato que también lo vamos a analizar o se va a analizar esta noche en la presencia y en el análisis de Carlos Pagni por La Nación Más en Odisea, el programa de anoche, en el cual yo hice una recopilación de varios fragmentos de ese programa al solo hecho de poder analizar con detenimiento cada una de estas expresiones que ha tenido, análisis que ha hecho, reflexión que ha promovido y que es interesante, si bien lo plantea a un escenario nacional, podamos nosotros, desde nuestra mirada, circunscribirlo a la provincia y, por supuesto, a nuestra localidad. Entonces, tener estas miradas holísticas, amplias, sinérgicas entre nación, provincia y nuestra localidad nos va a ayudar a entender lo que está pasando, lo que ya pasó y seguramente lo que vendrá. Entonces, en este sentido, lo que tenemos para decir es que el Frente de Todos ha perdido desde el 2019, elecciones presidenciales, donde Fernández gana, a esta legislativa, 5.200.000 votos. Una cifra muy importante y si después se compara con provincia de Buenos Aires, esta cifra crece. Es decir, ha habido una pérdida de votos, en este caso del Frente de Todos, importantísima y bueno, Carlos Pagni va a hacer este análisis. Cuando el señor director lo exponga, vemos el primer video. Bueno, estamos frente a un cuadro político distinto, que es el que se está configurando desde septiembre hasta ahora. Hay distintas longitudes de onda para analizarlo. Lo podemos mirar con distinta amplitud. Me gustaría empezar pensando, observando algunos datos en los que venimos insistiendo acá en Odisea desde hace tiempo,
que son los que forman parte de una especie de telón de fondo, de contexto, en el cual después se libra la lucha política y se producen victorias como la que ayer tuvo la oposición, derrotas como la que tuvo el gobierno, movimientos en fuerzas políticas nuevas, pero sobre un panorama especialmente peculiar que tiene algunos rasgos de desencanto, de desapego, de crítica a la política en general y sobre todo a las fuerzas mayoritarias. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos datos? No solamente porque explican algunas características, peculiaridades de la elección de ayer y de todo el proceso electoral que estamos viviendo desde las primarias. Es mucho más importante tener en cuenta estos datos que se manifiestan en las urnas porque son el contexto, el terreno sobre el que el gobierno tiene que llevar adelante un ajuste. Al presidente no le gusta la palabra ajuste, la quiere evitar como cualquier dirigente político y sobre todo por venir de una fuerza con un componente demagógico, distribucionista muy importante, pero si es que van, como promete Alberto Fernández, hacia un acuerdo con el fondo, a ese acuerdo solamente se puede alcanzar, se puede llegar por medio de un ajuste, con medidas antipáticas. Esas medidas antipáticas, ese ajuste, se va a realizar sobre una sociedad que dijo lo siguiente: el Frente de Todos, el oficialismo, perdió ayer, en relación con la elección presidencial del 2019, 5.200.000 votos. Es decir, entre la elección presidencial de Alberto Fernández y las elecciones de ayer a nivel nacional, hubo una pérdida, una fuga de 5.200.000 voluntades que estaban alineadas detrás del gobierno y hoy no lo están. Estamos hablando de que el gobierno perdió en 2 años 40% de los votos. Bueno, este dato, que si lo sitúo en la provincia de Buenos Aires, me da una pérdida de 41%, 2 millones y medio de estos 5.200.000, 2 millones de votos, perdón, 2 millones de votos se perdieron en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio de Cristina Kirchner. Estos dos números materializan, cuantifican la gran tensión interna, la gran discusión respecto de quién es el responsable de esta deriva que tomó el gobierno y que tomó el oficialismo. ¿Por qué? Porque esta dinámica de derrota, los principales protagonistas, quienes están mirando a Alberto Fernández en la Casa Rosada desde el oficialismo, gobernadores, intendentes, Cristina, la Cámpora, la ponen en la perspectiva del 2023. Entonces dice, si perdimos 5 millones de votos en 2 años y volvemos a perder lo mismo en 2 años más, bueno, nuestra perspectiva de supervivencia está muy puesta en peligro por la gestión de este gobierno. Esto es el centro del problema dentro del oficialismo y a la luz de estos números y de este drama se mira la viabilidad o no del ajuste que implica un acuerdo con el fondo. Bueno, muy bien. Entonces, este análisis que se hace por la cantidad de votos que se han ido dispersando de las dos grandes fuerzas políticas, ya enseguida vamos a hablar de Juntos por el Cambio, cuántas perdió, tiene que ver con, en este caso, este posicionamiento que tiene el Frente de Todos y como consecuencia de los resultados, el acercamiento el acercamiento que tiene Juntos por el Cambio en la Cámara y la paridad que habrá, y lo que propone el Juntos por el Cambio con respecto a algunos datos, equilibrio fiscal, reducción de la emisión monetaria, entre otros, acerca el discurso de Juntos a la necesidad que tiene el Frente de Todos para decir que, bueno, esto que pide la oposición es lo que pide el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto nosotros no queremos avanzar sobre esto, sobre aumento de impuestos, sobre presión tributaria, etcétera, etcétera, y como lo pide la oposición y como lo pide el fondo, bueno, estamos obligados a transitar este camino para llegar a un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay allí una especie de aprovecho estas circunstancias que se han dado y escondo o hago un camuflaje de mi discurso en función de las necesidades que hay a futuro. Estos datos que se han ido perdiendo a nivel nacional también es un dato que se necesita analizar a nivel provincial y que lo vamos a hacer más adelante. El siguiente video tiene que ver justamente con esto, cuánto ha perdido Juntos por el Cambio a nivel nacional desde el 2019 a estas elecciones del domingo pasado. La cifra es 1.700.000 votos, se han ido dispersando, se han licuado, no han estado en la intencionalidad de votar a Juntos por el Cambio. Entonces decíamos, el Frente de Todos 5.200.000, Juntos por el Cambio 1.700.000. ¿A dónde fueron a parar esos votos? ¿Dónde anclaron electoralmente esos votos? Bueno, se observa como consecuencia de los resultados ya hoy, día lunes, que muchas de estas voluntades fueron a parar a dos sectores muy marcados del espectro que había a nivel de intención de voto. Por un lado, a la derecha, con Milei y otros, y a la izquierda trotskista. Es decir, que los votos se fueron dispersando hacia estos sectores que habitualmente no son muy apetecibles en cuanto a votos, pero sí se ve que el discurso preelectoral prendió mucho en estos sectores sociales que no sé si lo votan por convicción o se vota por bronca o descontento social con respecto a lo que proponían estos dos grandes frentes electorales. Así que vamos a ver cómo explica Carlos Pagni esto que muy sencillamente yo lo he enunciado. ¿Lo vemos, señor director? Ahora, cuidado, porque Juntos por el Cambio, que le fue muy bien, que tuvo una victoria muy importante ayer, perdió entre el 2019 y la elección de ayer 1.700.000 votos. Ahora, estos son dos datos, la pérdida de votos en el oficialismo y en su principal oposición, que hablan de cierta retirada de la voluntad popular respecto del plato principal que ofrece la política argentina. Y la búsqueda de opciones, de alternativas. Una alternativa es la abstención. Ayer hubo menos abstención que el 12 de septiembre. Pero fue alta. Fue el índice de asistencia más bajo desde el 83 hasta la fecha, después del 12 de septiembre. Hace juego con lo otro, con ese repudio de 6.200.000 personas de la oferta que tiene el Frente de Todos y Juntos por el Cambio como fuerzas dominantes. Hay otra alternativa que no es no ir a votar, es irse por los bordes del sistema. Entonces apareció en la elección de ayer dos fenómenos que los venimos viendo evolucionar desde las primarias. Uno es la expansión, en términos relativos muy importante, de algo que no se suele denominar así en la Argentina. Hay como una visión culposa de esa palabra, a diferencia de otras sociedades, pero que ahora se empieza a denominar de esta manera. La derecha, no el centro derecha, que es la manifestación culposa de esa misma denominación. No, la derecha. Milei, expert. Y por el otro lado, un ascenso también de la izquierda trotskista, la izquierda más dura, antisistema, que quedó tercera a nivel nacional. 5 puntos, casi 6 puntos de la elección de ayer fueron para el trotskismo. 1.373.000 votos. Este es el panorama crítico, inquietante, de la sociedad respecto de la principal oferta política. Abstención, pérdida de votos de las fuerzas mayoritarias y una fuga de votos hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia una derecha con Milei y Esper,
Milei en capital y Esper en la provincia, y Beckman Miriam Beckman desde el lado de la izquierda trotskista. Es decir, estas fugas de votos que se fueron para estos sectores, bueno, como decíamos anteriormente, marcan un dato importante y preocupante porque, bueno, quienes pretenden posicionarse para el 2023 en candidaturas electorales tendrán que tener en cuenta estas vertientes, porque a ninguno de los dos frentes mayoritarios le sobra nada para poder descuidar esta gran cantidad de votos que tanto la izquierda como la derecha ha capturado en esta elección. Así que es un tema a analizar, es un tema que van a tener que estudiar muy detalladamente cómo avanzar sobre estos sectores para poder posicionarse mejor a futuro en las próximas elecciones. ¿Quién serán los candidatos que mejor representen estas necesidades que tienen de un lado y del otro, y así poder conquistar estas voluntades? Ahora, el doctor Facundo Manes, habla de esta patología que tiene el presidente, que es la negación de la realidad. Es decir, dice que van a festejar algo que perdieron. Entonces, un poco desconcierta, trae cierta preocupación, porque uno observa que las elecciones marcaron una tendencia muy clara a nivel nacional. Prácticamente el país se pintó de dos colores, muy fuerte el amarillo, con algunos puntos en el norte del país de color azul y otros en el centro de un color más independiente, producto de las fuerzas provinciales. Pero lo que sí se observa es que desde esta mirada, desde clínica, Manes habla de una patología, la voy a leer porque es una palabra bastante compleja, anosognosis, que tiene que ver con el desconocimiento de la negación o enfermedad de una negación de una realidad. Así que con respecto a esto, la pregunta es cuál es la realidad que está desconociendo, ocultando, negando el presidente. Bueno, la que las urnas le marcaron muy claramente. La pregunta es, ¿qué va a festejar mañana? ¿Qué van a festejar mañana? Sin duda, y analizándolo hoy por gente experta en los canales nacionales, se había equivocado una palabra, no quiso decir que iban a festejar, solo que ya en el fervor de la expresión que estaba arriba del escenario, dejó transitar esa expresión, esa frase, y quedó allí. Uno lo veía a Máximo Kirchner, que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, que prácticamente quería desaparecer del escenario cuando el presidente decía estas barbaridades que dijo. Pero entonces nos preguntamos, ¿no? Y creo que después Santiago Kovalov en el segundo bloque también lo va a decir, ¿habrá algo para festejar? Si bien se celebraron las elecciones, y eso es una acción importantísima y muy positiva, se consolida la democracia, pero también existen datos que dan cuenta de una realidad que la venimos marcando de hace muchísimo tiempo y que la vamos a mencionar muy brevemente para ver si hay algo para festejar realmente en la República Argentina o hay que ponerse a trabajar para solucionar estos problemas que a continuación detallo. El oficialismo saldrá este miércoles a festejar. Hay un 52,1% de inflación interanual. Lo dijimos y hace poquito se conoció el último dato del INDEC del mes pasado, 3,5. Entonces, ¿hay algo para festejar con el grado de inflación que hay en este país? Hay un 50% de pobreza y depende en qué conglomerados se mida, esta inflación aumenta. Entonces, la inflación, ¿no? La pobreza, ¿hay algo para festejar allí? Basta mirar lo que mostramos de Concordia. La gente come de los basurales. Entonces, ¿hay algo para festejar en la provincia de Entre Ríos? Bueno, yo creo que no. Los índices de indigencia, 7 de cada 10 adolescentes es pobre en este país. 6 de cada 10 adolescentes no terminan la escuela secundaria.
Entonces, ¿hay algo para festejar? Hay que preguntárselo a los que organizan este acto, si hay algo para festejar. La otra también, el crecimiento de la marginalidad a nivel general, ¿no? Los salarios de los trabajadores cada vez más deprimidos, los jubilados cada vez su salario pierden contra la inflación, un salario mínimo en términos generales y en cifras redondas está a 36.000 pesos, y también para no ser pobre una familia tiene que ganar arriba de los 70.000 pesos, lo dijimos con un graph ya hace varias semanas atrás. Entonces, estos datos que lo venimos nosotros mostrando programa tras programa, dan cuenta de una realidad muy preocupante que tiene la Argentina. Y no es para festejar, sino es para ponerse a trabajar. El día lunes ya tendría que estar todo el mundo trabajando y reuniéndose para ver cómo solucionamos estos y los siguientes que voy a seguir nombrando. Entonces, ¿de qué hablan cuando hablan de van a festejar? No entienden lo que dijeron las urnas. Las urnas pusieron un punto sobre una acción y que había que detenerse para luego avanzar, no en festejar, sino en trabajar, ¿no? A ver, para que se entienda, perdieron 15 provincias, casi se pintó de amarillo el país, 15 provincias, perdieron el quórum en el Senado. A ver si lo entienden, perdieron el quórum en el Senado. Y esto significa que una señora, la que preside el Senado, está muy incómoda porque como consecuencia de esto va a tener que dialogar con el resto de los senadores, ponerse de acuerdo y empezar a respetar lo que los senadores de la oposición también tienen para decir, porque cuando hay mayoría absoluta, prácticamente la voz de los senadores opositores está callada, les cierran el micrófono, bueno, lo que se ve permanentemente por la televisión. Entonces, las soberbias de algunos van a tener que bajar esos decibeles y empezar a escuchar, dialogar desde otro lugar, no desde la soberbia, porque la urnas indicó eso, un equilibrio de fuerza para que se sienten a dialogar y puedan encontrar las soluciones que estos problemas y tantos otros aparecen y están presentes en la Argentina. Bueno, entonces, inmediatamente después de esto, vemos otro videito acerca de qué nos está diciendo estos datos con respecto al festejo. ¿Qué pasó con el oficialismo? El oficialismo salió a festejar. El presidente habló de que pasado mañana convocó a festejar el triunfo. Que recordamos el día de las militancias. Llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas. Gracias Argentina. Gracias compañeros y compañeras. Gracias a todos y todas. Gracias Argentina. Gracias compañeros y compañeras. Bueno, Jorge Yoma, que tiene un gran sentido del humor, como todos sabemos, hablaba en la elección primaria de que uno conoce oficialismos o fuerzas políticas que exageran las victorias. Es difícil encontrar una que exagere las derrotas. Estaba hablando de la gran crisis, el gran lío que se armó dentro del Frente de Todos cuando perdieron en las primarias. Ahora el mismo Yoma dice, aparece otra modalidad del gobierno, inventar victorias. Otra curiosidad. ¿De qué se trata? Se trata de una picardía, es una picardía con patas cortísimas, porque salieron a 9 puntos detrás del ganador. No, hay otro problema. No es que nos quieren engañar, se quieren engañar. Y tiene que ver con una lógica, con una psicología que nos afecta a todos los seres humanos. La felicidad o la desdicha, el triunfo o el fracaso, son un gradiente, un escalón respecto de lo que imaginamos que va a pasar. ¿Por qué vio la derrota como un triunfo Alberto Fernández ayer? Porque pensaba que iba a tener una catástrofe y que su gobierno no iba a terminar el mandato. Esto es lo que hace que con una derrota más aceptable para él, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, casi un empate, sale a festejar como un adolescente
diciendo cosas que nadie entiende y sosteniendo de nuevo, como suele hacer tantas veces, de manera muy preocupante a veces, un diálogo enloquecedor con la sociedad. Pero claro, para entender por qué festeja ese adolescente que dice hemos ganado cuando perdió, hay que entender qué suponía que iba a pasar. Y esto es lo que le da aliento a un gobierno que tuvo una derrota muy importante, como acabamos de decir. Es decir, perdió el 40% de los votos respecto del capital que tenía. Muy bien. Y siguiendo con este análisis, lo podríamos también mencionar lo de Tolosa Paz, ¿no? Que dijo, nosotros nos tocó perder ganando. Ellos pueden haber ganado perdiendo. O sea, un juego de palabras complejas para entenderla, si es que uno no entiende perfectamente bien qué quiso decir. Bueno, en este sentido, hay que empezar a desdeñar, a analizar estos argumentos, esos artilugios lingüísticos que empiezan a emplear para poder explicar lo inexplicable. Es la percepción que se tiene de un escenario en el cual prácticamente no han entendido, no han vivido, no han palpado la realidad de la sociedad. Siguiendo con este tema, tiene que ver con, bueno, cómo es que La Platita fue a mejorar algunas provincias para dar vuelta a estas elecciones que en algunas se logró y en otras no, con aportes que provienen del Tesoro de la Nación. Se llaman los ATN. Y en este sentido hay una discriminación muy marcada en cuanto a cómo se distribuyeron estos ATN a nivel nacional, y en un mapa que Carlos Pagni lo va a mostrar, se va a observar con colores, algunos muy fuertes, provincia de Buenos Aires, casi un 30% de los ATN fueron para provincia de Buenos Aires, allí está La Cámpora, ahí está Cristina, ahí está Máximo Kirchner, y es lo que hay que sostener porque es el núcleo duro que de alguna manera sostiene y apoya la candidatura y las iniciativas del kirchnerismo. Está La Cámpora, etcétera, los intendentes, pero después hay otras provincias que prácticamente han quedado huérfanas de estos ATNs. Y por supuesto, son provincias que, Córdoba, por ejemplo, Corrientes, por ejemplo, Santa Fe, por ejemplo, que 0 ATN. Y otras, Entre Ríos, un 3% de ATN, para ver si Bordet inclinaba la balanza a favor de Cresto y en desmedro de Frigerio. Pero bueno, la realidad lo va a decir con mejor precisión Carlos Pagni en este video que demora 1 minuto 66 segundos. Le va bien en algunas provincias, le va bien en Tierra del Fuego, porque logra dar la vuelta, y bien. Le va bien en Chaco, logra dar la vuelta, no tan bien, ahí, empatado casi, Capitanich. Cuidado, pierde Santa Fe, que gobierna, pierde Chubut, pierde La Pampa, provincia históricamente peronista, la provincia presidente Perón, y pierde mal, por varios puntos. Importante Chubut, importante La Pampa, importante Santa Fe. ¿Por qué? Porque son provincias donde se dirimen senadurías. Pierde Misiones, pierde muy mal Entre Ríos, donde emerge una figura conocida, pero ahora con un poder territorial importante, que es Rogelio Frigerio. Y hay otro dato importante para tener en cuenta, otro rasgo de esta elección, que si uno lo pone en la perspectiva del 2023 adquiere otro significado, que es que tiene triunfos muy ajustados. En Salta casi un empate, en San Juan, en San Luis, en Tucumán se pegó un gran susto Mansur. Quiere decir que si uno mira el mapa federal, aparecen cosas muy interesantes. La primera es que dirigentes que cuando miran la encuesta están muy bien en términos de imagen, pero ven que pierden votos. Esto va a regir la conducta de muchos líderes territoriales del peronismo durante los próximos 2 años. Miran al gobierno como un factor de su desgracia
y de una desgracia que si no fuera por el gobierno nacional creen no tener porque se ven en la encuesta y se ven bien. Lo mismo pasa con algunos intendentes del conurbano bonaerense. Vamos a, bueno, lo decía muy bien allí Carlos Pagni en este análisis que estaba haciendo. El siguiente video muestra esto que yo hablaba de este mapa en el cual se estaban observando cómo los ATNs se iban distribuyendo de manera, por allí, no muy federal. Si el señor director lo dispone, lo vemos. Y esto termina de explicar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio del Interior, el Estado Nacional, tiene desde hace décadas un instrumento de reparto de dinero bastante arbitrario que se llama aportes del Tesoro Nacional. Son los famosos ATN, que van por fuera de la coparticipación. Son reparto de dinero discrecional. Así se repartieron a partir del 12 de septiembre. Provincias como la intensidad del color da la intensidad de lo que recibieron. Fíjense, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, 7%. Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, 3%. 4% Entre Ríos, tratando de darle a Bordet algo para que le pueda ganar a Frigerio. Acá tenemos 3% de Misiones, que se perdió también. 3% todo esto. 31% la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que se lleva Cristina, esto es lo que se lleva Kicillof, es lo que se lleva la Cámpora. Acá se nota dónde está el oficialismo de este, como dice Alberto Fernández, gobierno federal. ¿Y quiénes son estos? Corrientes, Mendoza, Córdoba, Capital Federal, los que recibieron 0. Sería bueno que los cordobeses se hagan argentinos de una vez por todas, ¿no? A pesar de que no se los discrimina, como dijo el presidente. 0 aportes del Tesoro Nacional. Bueno, esa plata también explica la recuperación. Vemos que este gobierno federal es federal solamente para el discurso, pero a la hora de poner la platita va muy dirigida a aquellos sectores que le conviene o necesita reforzar para poder, en este caso particular, revertir una elección en favor de su propio partido. El siguiente tiene que ver con, bueno, ya vamos ahora a la oposición, a ver qué estaba haciendo o qué está haciendo la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, y en este sentido, cómo tanto el PRO como el radicalismo se van posicionando a la hora de mirar ya hacia futuro, 2023, las próximas candidaturas. Es un tema que ya ha empezado a transitar, a rodar en la arena política, temas que son muy importantes seguirlos de cerca para ir entendiendo esta dinámica que se observa a la hora de analizar los acontecimientos. En este caso, el radicalismo ha tenido figuras novedosas y que han entrado a la escena política. Manes, la senadora por Santa Fe, en Entre Ríos Galimberti, Frigerio, es decir, figuras nuevas, Schneider también como consecuencia de la interna que se llevó adelante, en Corrientes su gobernador que viene ganando elecciones tras elecciones, es decir, a nivel país hay una afluencia de nuevos dirigentes, tanto en el radicalismo como en el PRO y en las otras fuerzas, que empiezan a generar esta empatía, este acercamiento hacia aquellos posicionamientos que seguramente se tendrán que ir definiendo a lo largo del tiempo como consecuencia de la proximidad que hay en el 2023. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo en este tiempo.
Cuando el señor dictor lo disponga, vemos este videito. Demora 5 minutos, sí, es un poquito largo, pero es muy enriquecedor y con esto iremos ya a la pausa. Ahora bien, ¿qué características empieza a tener esta oposición? ¿Qué hay que mirar en la oposición? Lo primero es lo que acabo de decir, que viene sobre todo el radicalismo. Esto es muy interesante también. El radicalismo ha sido lo más novedoso que el PRO en cuanto a el lanzamiento de nuevas figuras. Estamos hablando de Carolina Lozada en Santa Fe, Manes, que compitió en las primarias e integra la lista de Santilli, 40% sacó en la provincia de Buenos Aires, en la interna. Martín Tetaz, Rodrigo de Loredo, gran elección en Córdoba con Luis Juez. Pablo Chervi es el segundo en Neuquén y en una elección que casi le empata al MPN. Esto se suma a una cantidad de gente conocida. A Prat Gay, a Cornejo, a Lustó, a Gerardo Morales, a Ernesto Sanz, a Gustavo Valdés, que viene ganando sistemáticamente en Corrientes. Entonces acá hay un partido que quiere, ya lo venimos diciendo, es obvio desde hace mucho tiempo, otro lugar en la mesa de Juntos por el Cambio. Es un dato para que atiendan los del PRO. Ahora, al PRO le sucede que tiene el desafío interno del radicalismo y la amenaza de la derecha de Milei y Espert. Esto es muy importante. El ascenso de Milei y de Espert con un discurso pro libertades, pro mercado, fiscalista, en el caso de Milei más que Espert, antipolítico. Tiene un aire de familia con lo que a Macri le hubiera gustado decir y hacer durante su periodo de gobierno y se parece cada vez más a lo que Macri dice ahora, tanto que Macri lo dijo. Ahora, Macri debe ser Macri, Patricia Bullrich, eventualmente Miguel Pichetto, deben ser los más preocupados por esta fuga hacia la derecha. ¿Por qué? Y porque el día que se celebre una interna en Juntos por el Cambio, esos votos serían parte de su capital en la interna. Bueno, podrían pensar, y Macri lo piensa, en incorporar a Milei, en incorporar a Espert. Larreta todavía se arrepiente de no haber sido todo lo tenaz que tendría que haber sido para que Espert integre la interna de Juntos por el Cambio en la provincia. Ahora hay que ver si los radicales quieren incorporar a alguien como Milei que se compró un muñeco de Alfonsín para tirarle dardos. Probablemente haya un límite ahí. Le aparece, mire qué interesante, siempre las analogías son imperfectas, pero le aparece al PRO algo parecido ahora a lo que le sucedió al radicalismo con Lilita Carrió. Alguien que habla su lenguaje, que expresa sus valores, que lo hace más nítidamente, con menos atadura, tracciona desde afuera y condiciona esa interna. Los radicales están felices de que ahora ese problema lo tenga el PRO con Milei y con Espert. Ahora, desde el punto de vista de la física electoral, es esto que estamos hablando, desde el punto de vista de los valores, del concepto, del discurso, empieza a suceder algo muy interesante. Y es que, así como se descongela la interna de Juntos por el Cambio, se descongelan las palabras, se descongelan los argumentos. Y palabras que eran tabú hace 4 años, 5 años, ahora se ponen de moda. Por ejemplo, equilibrio fiscal, ajuste fiscal, reducción de impuestos y de la presión tributaria, restricción presupuestaria. Todo esto podría eventualmente poner en valor, inducir a una lectura distinta del pasado. Un día tenemos que hablar con Camila Perochena respecto de esto. Cuánto el presente ilumina el pasado y en alguna medida lo recrea. ¿Cuál es la clave ahora? ¿Qué es lo que hay que mirar en Juntos por el Cambio? Algo central. Y es algo que preocupa especialmente a alguien que está en la penumbra por decisión propia, pero que estuvo ayer en el festejo
del triunfo, que es Marcos Peña. Si se puede encontrar una regla que organice, regule la competencia interna de este Juntos por el Cambio, que es otro animal político distinto del 2015, distinto del 2019, donde va a haber mucha disputa de poder. Esta es una gran pregunta, es el gran desafío que tiene esa organización política a partir de este éxito. Bueno, en este sentido, también vale decirlo que en la provincia de Entre Ríos estos temas van a pegar muy fuerte, en el sentido de que habrá que mirar cuál es la regla que, aceptada por todos, para poder avanzar en una alianza frente más amplio que involucre a todos y que no deje a nadie afuera. Para poder trabajar a futuro hay que sentarse ya a pensar cuáles son los proyectos sistémicos que permitan que todos se sientan parte de esta gesta que a partir ya desde el lunes se empezó a transitar. Y por supuesto, es un desafío que tiene, en este caso, Juntos por Entre Ríos, de cara al 2023. Muy bien, vamos a ver la propaganda, pero el auspicio que siempre caracteriza a este momento, y después sí, vamos a la pausa, porque ya en el segundo bloque estaremos de alguna manera pensando ya un poquito más en detalle con Santiago Kovalov.